el módulo de la sesión de educación física. Venga, vamos a cronológicamente ubicarnos. Nos encontramos en el mes de junio. En ese mes de junio, pues había muchas ideas de cómo serían, muchas ideas, muchos interrogantes más bien de cómo iba a ser el curso nuevo, ¿no? Entonces, por aquel entonces, en función de cómo estaba yendo la cosa, pues se prevían muchas cosas. En muchas noticias, pues surgieron ideas de cómo serían, de cómo se iban a realizar, de qué cambios iba a haber. Aquí podéis ver cómo en Francia se prohibían los juegos con pelota. Además, la actividad física sería al aire libre y además quedaría limitada a la baja intensidad, con una distancia de 5 metros en actividades físicas pues, de intensidad baja y 10 metros para intensidades mucho más altas. Y además todo el material tendría que ser individual. Esto, pues yo no sé si os parece una exageración y en un primer momento podría parecerlo, pero vamos a ver en otros módulos que en el fondo tampoco es tan exagerado, ¿eh? Se preveía pues que todo el alumnado iba a tener que utilizar mascarilla, aquí no iba a ser obligatorio. También se hablaba de que no se iba a utilizar ningún tipo de pelota, de que el profesorado de educación física impartiría clases de otras asignaturas y que los gimnasios pues, se convertirán en un aula más. Se hablaba de 3 posibles escenarios, con unas clases normalizadas, como antes del COVID, unas clases presenciales donde no hubiese contacto físico y unas clases virtuales. Esto era el planteamiento. Ya hemos visto que la última parte de momento queda totalmente descartada. Ante esto, pues claro, hay un problema y podemos proponer varias soluciones. Para ello, lo ideal es mirar los antecedentes. ¿Qué conclusiones nos puede dejar el confinamiento? Bueno, pues fue algo imprevisto, ¿verdad? Es decir, nadie preveía que viniese esto, aunque parece ser que se sabía de mucho antes, pero bueno. Entonces, cada uno hizo lo que pudo. Esto supuso un contacto con la realidad. Hay docentes que no sabían cómo actuar ahí, porque claro, no tenían manejo con las tecnologías, con las plataformas, fue muy complicado, ¿no? Entonces, fue un contacto con la realidad porque ahí uno vio si estaba obsoleto o realmente estaba en la onda, ¿no? Cada uno hizo lo que pudo. Hay centros que, bueno, yo sé de centros igual que todos vosotros, conocéis centros que no hicieron absolutamente pues nada. Voy a hablarlo concreto con el área, ¿vale? En otros casos, pues el profesorado de educación física se encargó de apoyar al resto de profesorados con los aprendizajes instrumentales. Y bueno, pues hubo gente que sí empezó a hacer cosas, que hizo retos, hasta personas que bueno, con el manejo de las tecnologías ha hecho de todo, ha creado gamificaciones, blockouts, ha hecho de todo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esto ha supuesto reinventar nuestra profesión. Hay centros que ya hacían cosas, sobre todo pues centros con más medios, con un alumnado un poco con un desarrollo sociocultural mayor y bueno, tenían medios para ya estar haciendo cosas de forma telemática, ¿no? También hay que diferenciar lo que se hizo en niveles como los institutos y lo que se hacían en escuelas de primarias, que al fin y al cabo pues tienen mucha menos autonomía el alumnado para poder afrontar estas situaciones, ¿no? Se hablaba sobre que no se podía avanzar en el currículum, luego que sí se podía avanzar, luego que solo reforzar lo que ya se había dado. Luego se hablaba también de que, claro, era imposible continuar con la programación tal y como estaba hecha. Y desde los servicios de inspección nos decían que ahora teníamos que adaptar toda nuestra programación, que ya estaba totalmente hecha, a lo que habíamos hecho en la realidad o lo que estábamos haciendo, puesto que evidentemente era diferente, ¿no? Además, había centros en los que el alumnado no tenía posibilidad de internet, centros con unas posibilidades a nivel económico bajas por parte de las familias y claro, pues no tenían internet, no tenían posibilidad de ordenador, convivían todos en un piso pequeño o tenían el salón para todo el mundo y las habitaciones eran compartidas, es decir, hubo una variedad de situaciones complicadas. Y bueno, hubo también pues lugares donde el ayuntamiento pues le dio wifi a esas familias. De hecho, me consta que hay familias a las que se las acaba de quitar hace un par de semanas. Viendo lo que está pasando ahora mismo, parece ser que van a tener que volver a ponerlas, ¿no? Bueno, en nuestras clases hay que hacer adaptaciones, ¿no? Pues ahora también hay que hacerlas, en este caso por problemas de acceso y por esa equidad tan importante y que la normativa tanto nos recuerda, ¿no?
Sobre la evaluación se dieron pocas estrategias, no se estableció que fuese un aprobado general, aunque sí algo similar, ya depende de la persona, lo interpretó como que sí o como que no. Y estas situaciones, al fin y al cabo, lo que nos hacen ver es que debemos ser un equipo y que la gente que ha actuado de forma coordinada y como equipo, pues ha tenido mucho mejores resultados que la que ha ido de forma individual. Además, pues se han llegado a movilizar muchos bancos de recursos y el profesorado, al fin y al cabo, ha tenido que reinventarse en una nueva modalidad que es la telemática, ¿no? La teleformación. Continuando con este análisis, pues hubo una creación de repositorios. Yo voy a destacar la actuación del Consejo General COLEF. El COLEF es el Colegio de Licenciados en Educación Física y, bueno, tiene un Consejo General que lo que se encarga es un poquito de aunar fuerzas de todos los colegios de las comunidades autónomas para conseguir los objetivos, ¿no? Y la verdad es que están haciendo un grandísimo trabajo. De hecho, tenéis en el siguiente módulo vais a tener los enlaces a diferentes webinars que se hicieron durante los meses de mayo y junio. De hecho, hay alguno que también se ha hecho en el mes de septiembre. La cuestión está en que se creó un repositorio de recursos para todos los niveles y por parte de gente de todo el país. Entonces, bueno, pues había una gran riqueza. Yo no sé si vosotros os enterasteis de este banco de recursos o no, porque, bueno, como todo, si tenemos un banco de recursos y no llega a la gente, ¿de qué nos sirve, no? Es importante esa difusión luego. Hubo seguimientos descontextualizados de la programación en las actividades planteadas. ¿Por qué? Porque eran actividades que al final se convertían en retos, se convertían en, bueno, vamos a hacer que el alumnado tenga un poquito de actividad física en casa, pero claro, no tenía nada que ver con los contenidos que queríamos desarrollar. Esto también es algo que depende del profesorado, porque, a ver, una programación, una temporalización de contenidos, pues oye, que nos tocó vivir de marzo hasta final de curso el confinamiento, sí, pero de esos contenidos, una parte de esos contenidos puede desarrollarse perfectamente de forma telemática. Ya es cuestión de ver la situación de cada uno con la brecha digital, de cada uno en casa, pero por problemas de contenido no es. Además, recordemos que la gente pues ha manifestado mucho. Es que, claro, de educación física. A ver, educación física tiene un grandísimo componente motriz, pero hay otros componentes que no son los motrices. La propia normativa nos lo recuerda continuamente. Hay que ir a ese desarrollo multicompetencial y trabajar pues contenidos con otro cariz que no sea el motriz. También en cuanto es importante lo que todos hemos visto, que mucha gente, pues claro, necesitaba actividad física y en casa pues muchos alumnos pues seguían con sus padres pues vídeos de YouTube para hacer ejercicio y aquí hemos visto donde gente sin cualificación se ponía al frente de esos vídeos y ha hecho auténticas barbaridades y así ha acabado mucha gente teniendo que ir luego a consultas médicas por lesiones, ¿no? Y porque no haya dosificación. Todo se debe a un problema de cualificación profesional por parte de esas personas y bueno, eso es algo que hay que combatir. Y luego ha habido una movilización acerca de la importancia de la educación física para la salud y el desarrollo integral de las personas, sobre todo con este confinamiento y las consecuencias a nivel emocional que han tenido. Aquí podemos ver diferentes artículos que nos hablan de esas lesiones por seguir a los influencers. Y nada, aquí vemos esta es una captura de la página del Consejo COLEF, donde vemos que los diferentes colegios de toda España pues tenían su propia web donde tenían aglutinados muchísimos recursos para poder hacer con el alumnado. También es verdad que ha habido un movimiento un poco silencioso. Digo silencioso porque la gente no ha sido consciente de él, pero bueno, ahí el Consejo COLEF, por ejemplo, ha peleado mucho por todas las cosas que se estaban diciendo y porque la educación física tuviese su presencia y su importancia. Aquí vemos también el posicionamiento de UPEA con sus declaraciones sobre la importancia de la educación física para el desarrollo y sobre todo pues las ideas que estaban hablando de suprimirla mientras estuviese la convivencia con el COVID. La propia ministra llegó a decir que se usarían polideportivos y gimnasios para aulas. Y oye, ¿qué pasa con la educación física? ¿Qué pasa con esa carta de la UNESCO en el año 2005 que nos hablaba de los 12 principios y de la importancia que tenía la actividad física? Y bueno, ¿qué decir? Si no, lo que puede decir la OMS con respecto a la necesidad
para el desarrollo integral de la persona y desarrollo con salud de esa actividad física. Seguimos con lo mismo, problemas y hay que ver soluciones. Con esto nos metemos, después de este análisis de lo que ha sido el confinamiento y el tiempo de verano, ¿qué pasa con este año, ¿no? ¿Qué vamos a hacer este año 2020-2021? Bueno, pues mirar, ¿qué es lo que nos ha dado lo anterior? Teníamos un desarrollo normalizado de nuestra docencia, vino el COVID, con el COVID se paralizó el desarrollo del currículum, ha habido un aislamiento social a unos niveles pues increíbles, ¿no? Tanto del profesorado, pero también del alumnado, de las familias, donde emocionalmente ha estado gente muy tocada, donde la resiliencia ha tenido que llevarse hasta extremos. Y sobre todo, podemos recordar esa alteración de hábitos saludables y de rutinas, ¿no? Donde no había horarios, donde la hora de la comida era todo el día, porque ante el aburrimiento pues vamos a comer, ante el estrés vamos a comer. Todo esto nos llevó a que se hiciese palpable esa brecha digital, que aunque ya existía de antes, bueno, pues no la habíamos visto igual, pues porque, claro, la educación, pues como asistían al colegio, pues llegaba a todos y a todas, pero claro, con esta brecha digital hemos visto que hay familias que no podían ser atendidas y no solamente que no podían atender a las tareas del colegio, sino que tenían otros problemas más importantes, pues debido a asuntos familiares, ¿no? Asuntos familiares gordos que les impedía pues seguir la docencia. También ha habido problemas con el acceso a las plataformas de teleformación, que si había, que si no había, y hay centros que han utilizado el WhatsApp, otros plataformas, otros ya usaban plataformas antes del confinamiento, con lo cual han seguido, y cada uno se ha organizado como ha podido. Ha habido centros que han utilizado multitud de plataformas y de medios. Eso es caótico para las familias y evidentemente hay que evitarlo, ¿no? Nos ha dado también las actividades online y sobre todo el papel de las familias apoyando, reforzando con comunicación, participando. Muchas de ellas sabéis que se quejaban de que tenían que hacer de docentes, ¿no? Bueno, digamos que al final también han visto que nuestra labor no solamente es importante, sino que muchas veces no es fácil y lo han visto en primera persona. Con esto llegamos al nuevo curso. Mira, ahí vemos esas baterías, ¿no? ¿Qué pasa? Pues sí, pues que hay centros docentes que tienen diferente grado de desarrollo. Surge también todo el tema del plan de transformación digital. ¿Por qué? Porque esto, si ha servido de algo también, hay que ver siempre lo bueno y lo malo, ¿no? Y oye, no vamos a hablar sobre el balance porque puede ser desastroso. Pero como cosas positivas podemos sacar ese plan de transformación digital, donde vemos la importancia que tiene que nos pongamos las pilas. Y que realmente las pizarras digitales no sean muchas veces un muro donde colgar un infograma o un cartel incluso con fiso. No, las pizarras hay que utilizarlas y no solamente las pizarras, también las tablets. Hay que empezar a conectarnos con la realidad. Nos estamos quedando atrás completamente en ese uso de nuevas tecnologías, en ese... hoy en día un alumno puede aprender por internet muchísimas cosas y claro, hay que saber discriminar la información. ¿Qué pasa si ahora nosotros utilizamos ese arma como son las tecnologías y las ponemos de nuestro lado? Juntando las dos cosas puede ser tremendo la revolución que podemos causar, ¿no? A ver, los contenidos, pues claro, también cambian, ¿no? Deben de centrarse en la higiene, en los hábitos saludables. Recordemos que según las instrucciones que se han presentado para el nuevo curso, la instrucción en la normativa, nos habla de que deben desarrollarse los hábitos saludables. Se da opciones a que sean en educación física o en ciencias naturales. Eso significa que parte del horario que se asigna es para trabajar en concreto los hábitos saludables. Este año vamos a tener también una fase presencial, una fase telemática y hay que convivir con las dos, hay que programar para las dos. Mientras tengamos una fase presencial también hay que introducir en la telemática. Recordemos que el protocolo COVID ya nos habla de eso, de que hay que preparar esa parte para que no nos coja de imprevisto como la otra vez. Es decir, ahora no puede haber una ruptura en la enseñanza, tiene que ser una continuidad.
¿Que no es presencial y es telemática? No, ningún problema. La fase telemática, bueno, pues tiene sus circunstancias y sus características. Y lo que vamos a tener que, como un aspecto a destacar, es la colaboración de las familias para que las cosas salgan bien. Y no solamente la colaboración, sino incluso programar contenidos donde donde involucremos a la familia y así pues desarrollar todos los contenidos con una mayor riqueza, ¿no? Tenemos dos opciones: o resistirnos y querer decir, no, vamos a seguir con lo mismo en la medida que podamos, o cambiar, revolucionar y meter también a las familias en todo esto, y revolucionar un poquito la educación, ¿no?